Señor presidente, señor ministro, señor funcionario, señora superintendencia, yo quisiera saludar que el ministro haya planteado de inicio el contexto general, lo que permite darle un sustento más sólido a las preguntas de los congresistas. Pero al mismo tiempo muestra una gravísima preocupación. Al inicio de este gobierno había la expectativa de la edad de los metales. El precio de los metales a nivel mundial iba a salvar la economía nacional, iba a permitir una gran capacidad de dinero para invertir. Ahora, cuando viene el primer sacudón, esto es cuando han bajado los precios de los metales y cuando en el Perú no se ha incrementado la producción de minerales, es el primer sacudón que baja la recaudación fiscal y que afecta a las políticas del gobierno. El ministro parece como aquellos que están navegando en el mar y le dicen a los de Chalana: remen, remen, ¿a dónde vamos? No sabemos, pero remen, remen, ya llegaremos. El ministro está convencido de que tiene el corto plazo, pero no lo vincula como el largo plazo, porque en el corto plazo hay un problema gravísimo, que no lo está diciendo el ministro, que no lo está presentando el ministro. Si seguimos su propia lógica, uno puede ver varios aspectos. Nos ha señalado un conjunto de proyectos en marcha. ¿Qué proyectos están realmente en marcha? El gas de Camisea se iba a recuperar, el gas del lote 88, que estaba dedicado a la exportación. El ministro se ha opuesto, o ha dejado una cosa ambigua, en la cual esos 2,5 trillones no se han recuperado. En Lima hay 90.000 usuarios domiciliarios, podría haber 1 millón, medio millón. No hay, porque no hay gas ni siquiera para la empresa Caliano, cuánto que pide. Hay 2 plantas paradas. El sur se anuncia que se va a quedar sin gas. Pero no solamente es ese tema del gas de Camisea así planteado, sino que la petroquímica, que era un movilizador de inversión privada, el gobierno, y el ministro es parte de ese gobierno y parte de decisiones fundamentales, ha dejado la cosa en el aire. Y lo que ha salido como convocatoria para el gasoducto sur es una convocatoria que dice: el primer sobre se presenta tal día, el segundo sobre se presenta tal día, y vamos a contratar un banco de inversión que nos va a hacer el diseño qué cosa queremos. Eso es lo que ha salido publicado por Proinversión y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es todo lo que hay sobre Camisea, cuando podríamos tener ya un consorcio entre Petro-Perú y otros inversionistas, convocando inversionistas del mundo por una inversión de 15.000 millones de dólares y moviendo todo el sur. Eso está parado. ¿Qué otro proyecto hay importante? Los lotes petroleros que están retornando a Petro-Perú para integración vertical. Ahí se está convocando a los nuevos lotes con un porcentaje de inversión no menor al 25% de Petro-Perú, que me parece una buena convocatoria. Pero en cuanto a López que regresa, que es la parte que podría dar recursos a Petro-Perú, silencio sepulcral. Más aún, eso está vinculado al tema de Repsol. Si hay un problema de confianza en el Perú, es lo que ha pasado con Repsol. Cuando el Perú construyó la refinería de Pampilla, la privatizó y firmó un contrato por el cual se constituye una cláusula dorada, la cláusula C, que le daba al Estado peruano tener una junta, una potestad irrenunciable, y que Repsol, si quería vender, tenía primero que ser aprobado su gestión por un informe de la Junta de Accionistas donde el ministro lo integra. Repsol anuncia que vende, no hay informe de la Junta de Accionistas. Se reúne con el presidente de la República, no hay informe de la Junta de Accionistas. Hasta ahora no hay informe de la Junta de Accionistas, o al menos no se conoce. Y más bien sale un periodista, Ricardo Uceda, diciendo que el ministro le presenta al presidente de la República unos slides diciendo: lo están engañando, presidente. Y todo eso está en el silencio sepulcral y el ministro no responde. Yo le voy a entregar después el pliego que he presentado al Congreso para que se le envíe al ministro, de acuerdo al derecho que tenemos los congresistas de pedir información, pero documentada. Y sobre esa base, si no responde en 7 días, según el propio reglamento, se limitará al pleno. Yo estoy seguro que va a responder, porque me parece que los documentos están ahí. Petro-Perú le pidió o no le pidió a la Junta de Accionistas que haga un informe sobre la venta de Repsol, la venta de la Pampilla. ¿Le pidió o no le pidió? ¿Qué dijo en ese momento la Junta? Eso, si algo ha generado desconfianza en el Perú entre los inversionistas, es en un tema tan importante donde se podía juntar los lotes petroleros, cambiar el proceso de refinación, mejorar. Se va a anunciar dentro de poco en Talara una inversión que me parece bien que se avance esa inversión, pero es complementaria con la Pampilla, eso está en el aire, y se está dejando la Pampilla casi morir para que el Perú tenga un mercado cautivo a la combustible que viene de Chile. Entonces, ahí hay un tema que hay inversiones posibles, multiplicables, que podría solucionar un impasse energético que no se está solucionando. Tercer aspecto, hay grandes proyectos de infraestructura multimodal continental. Entonces ahí el MEF, que es el que tiene la varita mágica sobre el asunto, por ejemplo, todo un proyecto que se debería hacer para juntar el norte
Ahora nuestros productores, exportadores de banano orgánico lo exportan por los puertos de Ecuador, porque el puerto de Paita está subiendo con sus tarifas, el tarifazo que se hizo con la privatización de Paita, les está afectando sus ingresos, se van a exportar por Ecuador. Y más bien están autorizando para que en Paita se ponga un muelle para minerales. Entonces hay unas cosas que no funcionan bien en ese punto. Y en el sur del Perú el gobierno regional de Moquegua hace una reunión y dice, vamos a hacer un gran corredor multimodal, Moquegua, Bolivia y Brasil. Y el gobierno central hasta ahora no le envía al Congreso la autorización de un planteamiento que se ha hecho al respecto, para que justamente se haga ese gran corredor. Eso es inversión china, brasileña, de cualquier lugar que sea, pero es una propuesta efectiva para hacerla viable. Eso es inversión efectiva, eso es canalizar confianzas y movilizar recursos. Y en el caso del Callao, en el Callao le han bloqueado al CIMA ampliar su dique para poder manejar los grandes barcos que vienen, y al mismo tiempo le han hecho una adenda a la empresa que tiene a cargo el aeropuerto y le han entregado la zona de actividades logísticas, que es una zona extraportuaria, pero en el sentido del puerto marítimo, que la mayor cantidad de cargas que se movilizan son marítimas, no son aéreas. Y se lo han entregado cuando la zona de actividades logísticas en el mundo tiene una tasa de 30% de ganancia del que la maneja, a una tasa de entre 50 y 60%, denunciados por los exportadores, por ADES. Entonces uno dice, bueno, si estamos navegando con una pequeña charanita en el corto plazo, porque se nos viene yo creo que el problema de fondo es que el ministro no tiene largo plazo, y el gobierno se ha quedado sin largo plazo, porque el Perú, como dijo aquí el señor Michel Porter, en una conferencia invitada por el CADE, es un país dedicado a exportar piedras, y lo poco que ha habido y que se está avanzando en exportar, en cambiar la base productiva, en diversificar la base productiva, se está contrayendo, y en la perspectiva se va a contraer más. Esta ley del mercado de valores es positiva, porque ayuda a controlar mejor, pero eso no resuelve los problemas. Es uno de los tantos problemas. Por ejemplo, parte de la actividad productiva son las micro y pequeñas empresas. Hubo un señor, que ahora está en el BID, que no lo dejaron ser ministro de Economía porque quería que el Banco de la Nación le dé crédito a la micro y pequeña empresa, cosa a la cual ciertamente se opone el MEF totalmente. Cuando yo estuve en la Secretaría de Centralización, se planteaba que el FONIPER le diera también créditos a los micro y pequeños empresarios. Y la tendencia del MEF, la opinión del MEF en general es que eso es darle plata al sector privado. Entonces no se debe dar dinero, parece, de esa forma. Pero el crédito del Banco de la Nación a los micro y pequeños empresarios, de una forma similar, lo hacen en Chile. Y en México acaba de ser 30 días, de haber un gran pacto nacional entre el partido de gobierno, que es el PRI, el partido de la derecha opositora, que es el PAN, y el partido de izquierda, que es el PRD, han hecho un acuerdo para que el Banco de Desarrollo de México le dé un amplísimo crédito a la micro y pequeña empresa, con apoyo aquí del Fondo Monetario Internacional. En el Perú hay un pequeño crédito, un fondo que tiene ahí el Banco de la Nación, que está dormido suyo los justos, y en el sector que más dinamiza una parte de la economía nacional no hay políticas, no hay propuestas. Entonces, la preocupación central que deja la intervención del ministro es que estamos en un país con empleo precario, que vivimos del boom del consumo, de la tarjeta de crédito, pero que no tiene destino, no hay proyecto nacional, no sabe a dónde va el gobierno, no sabe dónde van las políticas de la economía del gobierno. En un momento que esto que está viviendo el país, como bien lo dice el ministro, es un zamacón. Pero es un zamacón frente a un modelo que ya no camina más, que tiene que ser cambiado, por el cual el pueblo ciertamente votó en las elecciones generales y que no se está cumpliendo. Entonces yo en ese sentido me haría esas preguntas al ministro sobre estos temas y le alcanzo al señor presidente del Consejo de Ministros lo que le va a llegar formalmente también enviado por el Congreso. Congresista Ruiz, puede hacer uso de la palabra. Presidente, gracias. Presidente, me pide una interrupción el congresista Yoli.